¿Cómo le llamo ahora? ¿Qué le dijo? Es que le puso un nombre, el humanismo mexicano. Ahora su ideología es el humanismo mexicano. Porque se le ocurrió el nombre. Porque no hay ninguna estructura. Mira, cuando tú vas a hacer un planteamiento político nuevo, te sientas y analizas la política y piensas, yo puedo aportar algo aquí, hay que cambiar esto, quizás esto hay que verlo así, quizás la elección debe hacerse de estas maneras, las elecciones, los votos deben contarse así, los programas sociales deben llevarse a cabo de esta manera porque es más lógica que de esta otra, y las relaciones entre las entidades, y una visión general que luego le pones de nombre, ¿no? Ah, mira, yo hice aquí tal cosa. Pero López Obrador tiene una cantidad de ocurrencias de las cuales se olvida de todas al paso del poco tiempo porque tiene nuevas ocurrencias que le parecen aún más geniales. Y ahora a eso le llama humanismo mexicano. Primero que nada es una ofensa a todos los humanistas mexicanos, que no han tenido nada que ver con él. Pero, y me lleva a una cosa que hice y que, ya que están en esto, ¿qué piensas de López Obrador sobre la educación? No ha hecho nada por la educación, al contrario. Ha destruido también la educación porque al inventarse una serie de universidades falsas, de universidades patito, como le llamaba el premio Nobel Molina, está engañando a la gente diciéndole que le está dando una educación que le permita salir adelante, y es falso, es completamente falso. Pero tan falso como el 1,000,000 y pico de personas que fueron a la marcha, supuestamente, que se hizo para sí mismo, López Obrador, que encabezó él mismo para celebrar lo grandioso y maravilloso que es él mismo, que es esto, que si la vemos desde aquí vemos que no estaba tan lleno el Zócalo. Pero yo hice el cálculo. Hay un lugar que les voy a recomendar mucho, cada vez que tengan ustedes gente como Bartres que dice, no, pues 1,200,000 personas. Y yo le contestaba, no, Martí, fueron 200 millones que llevaban en hombros a otros 200 millones, un poco más o menos. Pero esto fue mi tuit sobre la marcha. Aquí el 1,5 millones de Bartres, menos de 50,000 personas siendo generosos. Vean ustedes, siempre que les digan cuánta gente hubo en la marcha, ya no hay que hacer las cuentas que unos amigos míos aquí en España hacían un manifestómetro y contaban a la gente y luego pues hacían progresiones matemáticas para calcular cuánta gente realmente hubo en una manifestación, porque las cifras de los manifestantes y las cifras de la policía pues, siempre eran extremos, ninguno de los cuales reflejaba la realidad. Pero mapchecking.com te permite calcular las multitudes. Está conectado con Google Maps, o sea que tiene mapas de todo el mundo. Entonces tú vas al lugar donde está la gente y delimitas el espacio y luego calculas cuántos había. Yo aquí, con esta gente, con esta cantidad de gente que ustedes pueden ver aquí, calculé 2 personas por metro cuadrado, que creo que es razonable. Tienen fotos para que veas más o menos cómo se ven las multitudes, para que puedas calcular y no sea todo así imaginario. Con 2 personas allá hay 41,787 personas en la Plaza de la Constitución, te guste o no te guste. No metes 1,200,000 allí. A ver, 1,200,000 son 30 veces esta cantidad de gente. Se multiplica toda esta gente por 30, nos vas poniendo unos encima de otros, ni amontonándolos. Es una locura total del absurdo desprecio a la realidad de un grupo de personas que están tratando de quedar bien con un caudillo que no tiene idea ni de dónde está parado. Así que pues ahí dejamos la marcha de Andrés Manuel López Obrador.